Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 17. Primera de Pedro 1, 17. Hermanos, vamos a gozarnos en esta mañana, vamos a deleitarnos en la claridad, en el carácter diáfano de su palabra. Miren. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es el mensaje. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el título, quiero que sea muy práctico, y el título del sermón en esta mañana, sencillamente para que no se nos olvide, es ¿cómo vive un peregrino? Eso nos debe quedar en claro. Si yo fallo al final de este sermón en dejarte en claro cómo vive un peregrino, pues creo que habremos perdido el tiempo. Es mi objetivo, pues, que esto quede en claro. Pero creo que es muy necesario hablar un par de cuestiones antes de entrar en materia, mis amigos y mis hermanos. Cuando usted mira la manera como muchos profesantes, aquellos que dicen yo soy cristiano, cuando usted mira la manera como muchos de ellos viven, un par de preguntas siempre deben venir a nuestras mentes y son estas. ¿Cuál es la relación de estas personas con este mundo caído? Y por ende, como la otra cara de la moneda, es ¿cuál es su relación con las promesas celestiales? Son dos preguntas que vienen a nuestras mentes. Y la respuesta, hermanos, lamentablemente no siempre es muy positiva. Y no quiero que se me conceda el matiz de ser negativo. No, soy excesivamente realista. Porque vivimos en un mundo donde las personas están profesando la fe cristiana a granel. Todos dicen, yo soy cristiano. Todos dicen, yo amo a Cristo. Pero veamos sus vidas y veamos también las nuestras. Porque no son nuestras palabras, sino nuestras obras las que interesan en este caminar cristiano. La relación de muchos de ellos con este mundo caído parece ser tan íntima y estrecha que a menudo uno es llevado a pensar que las personas viven como si no quisieran abandonar este mundo. Sus deseos se anclan en los placeres de este mundo. Sus amigos, ¿quiénes son? Son los amigos de este mundo. Y como si esas cosas no fueran poco, mis amados, como si eso no fuese poco, sus pensamientos, sus planes y propósitos no se relacionan en ninguna manera con Dios, no se relacionan en ninguna manera con la iglesia, no se relacionan en ninguna manera con el avance de la causa de Cristo, sino por el contrario, todos sus anhelos, todo lo que piensan, la mayoría de sus deseos, de sus propósitos, no tiene que ver nada con Dios. Es hacia dónde me voy, qué puedo obtener, cómo puedo ganar, qué puedo comprar, qué puedo tener.
Es como si esas personas nunca, esto es lo curioso, se llaman cristianos, se llaman peregrinos y no tienen la esperanza del cielo. Viven en el aquí y en el ahora, y peor aún, viven para conseguir abrazar las cosas de este mundo, hermanos. Esa es la realidad. Y es una realidad no solamente que cobija a los incrédulos que no vienen a la iglesia, es una realidad que lamentablemente cobija a aquellos que se llaman hijos de Dios. Pero seamos honestos, digámonos la verdad. ¿Acaso una persona así podrá tener la naturaleza peregrina que caracteriza a los hijos de Dios? Vivimos en un mundo donde ya dice que no podemos juzgar. Es mejor no juzgar. No, lo que no podemos juzgar son las intenciones del corazón, porque no vemos el corazón de la persona. Pero sí podemos juzgar sus obras. Eso sí podemos juzgar. Tales personas que viven de esa manera tendrán un espíritu peregrino. La verdad es que yo creo que no. Y yo creo que no por razones puntuales y específicas, mis amados. Porque si algo caracteriza un peregrino es la conciencia que este mundo caído no es su casa. Si algo caracteriza un verdadero peregrino es que este mundo bajo la maldición de Dios por el pecado no es su morada. Si algo caracteriza a un verdadero peregrino es que él es consciente de que quiere llegar pronto a casa, de que quiere abrazar a su Padre, al que conoce sin haberle visto, al que ama sin haberle conocido personalmente. Hermanos, ¿tenemos ese espíritu peregrino? ¿O por el contrario, todo lo que gira a nuestro alrededor son deseos, inclinaciones, sentimientos y anhelos relacionados con el mundo? Es tanto así, mis amados, que cuando un verdadero peregrino muere, de él se dice, ya llegó a casa. Esta no es nuestra casa, queridos hermanos. Y una de las cosas que deseo, si el Señor me lo permite, dejar en claro, es que estamos de paso. Ahora, antes de entrar en materia, ¿cuál es el propósito de todo lo que voy a decir a partir de este momento? Primero, de nuevo, si el Señor me lo permite, quiero recordarle a usted que se llama hijo de Dios, que no son sus palabras las que demuestran que son hijos de Dios, sino es la manera como usted se conduce durante su peregrinaje la que muestra si usted es hijo o no es hijo de Dios. Todos los aquí presentes pueden decir, yo soy hijo de Dios, pero el hijo es hecho por el Padre y se conoce siempre por esa piadosa manera de conducirse durante su peregrinaje, no por lo que dice, sino por su piadosa manera de vivir. Ese es mi primer objetivo. Y mi segundo objetivo es responder a la pregunta que tomamos como nuestro título, ¿cómo vive un peregrino? Así que, hermanos, en este sermón nos enfocaremos en 3 encabezados y algunos de ellos se subdividirán en otras partes, pero principalmente tenemos 3 encabezados. ¿Cómo vive? Ese es nuestro título. ¿Cómo vive el peregrino? Primero, el peregrino vive esperanzado. Segundo, el peregrino vive sabiamente. Y tercero, el peregrino vive de manera obediente. Esperanza, sabiduría y obediencia. A grandes rasgos, eso es lo que caracteriza la vida de un peregrino.
Entonces vamos y veamos el primer punto. El peregrino vive con esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 3, y no voy a repetir lo que ya hablamos, pero fíjense lo que dice el versículo 3, porque cuando decimos que un peregrino, que un verdadero creyente vive con esperanza, lo decimos porque eso es lo que nos muestra la Escritura. Versículo 3, bendito, alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, fíjense, nos hizo renacer para una esperanza viva. El Señor no nos salvó para que nos conduzcamos desesperanzados por este mundo. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos dio vida, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, para que con gran esperanza pudiésemos soportar todas las carencias, todas las dificultades, todas las tribulaciones y todas las pruebas que nos tocaría pasar antes de que fuésemos bendecidos con todas las bendiciones celestiales en Cristo, como nos lo promete el Señor y como lo dice su palabra en Efesios capítulo 1. Necesitamos vivir con esperanza. Cada uno de nosotros necesita vivir con esa esperanza para la que el Señor te rescató y te dio vida. Es imposible, mis amados hermanos, que el Señor nos haya rescatado para vivir desesperanzados, porque una, o el Señor miente, o dos, o la palabra miente. Y todas dos son cuestiones que jamás pueden pasar. Por tanto, somos quizás nosotros los que estamos fallando, mis hermanos. Somos quizás nosotros que no pensamos en la herencia celestial que nos aguarda, que no pensamos en las bendiciones que el Señor nos prometió y vivimos aquí y ahora pensando en las cosas que vemos, no en las bendiciones, las cuales por la gracia del Señor ya somos poseedores. El cristiano vive esperanzado, hermanos. Y si tú eres un peregrino, si tú eres una persona consciente de que este no es tu hogar, yo te quiero decir algo. Debes vivir esperanzado de que pronto llegarás a casa. Sé que tienes familiares, sé que tienes personas que te aman, sé que tienes hijos que te aman, y esposa, y las esposas, los esposos. Pero hermanos queridos, aún así, nosotros queremos llegar a casa. Con eso no estoy diciendo, me quiero morir. No. Pero nosotros estamos esperanzados de que pronto llegaremos a casa. Y Pedro lo pone desde la perspectiva correcta. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo que quiere decirnos el apóstol es en un abrir y cerrar de ojos que nosotros ya pronto estaremos en casa. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos si para llegar a casa nos faltan 2 semanas o 2 años. Lo cierto del caso es que el Señor tiene en sus manos nuestras vidas y el Señor tiene los tiempos perfectos, pero mientras ese tiempo llega, es con esperanza y gratitud como debemos caminar este camino de nuestro peregrinaje. Un peregrino espera llegar a casa para ver cara a cara a su Señor. Un peregrino tiene la esperanza de llegar a casa. ¿Acaso nunca has pensado esto? Para adorar al Señor de manera perfecta. Piensa esto, porque estas cosas calientan tu frío corazón. Y tú debes vivir todos los días, dice Pedro. ¿Algunos días? ¿Los días domingo? No, dice la Escritura. Todos los días de vuestros peregrinajes, vosotros los debéis vivir con esperanza. Con la esperanza de que van a llegar y van a adorar de manera perfecta. Sin calor, sin pecado, sin interrupciones, sin pereza. Van a adorar en todo el sentido esplendoroso de la palabra, hermanos, y nosotros debemos anhelar eso.
Claro, nos preparamos aquí en la tierra para eso, pero debemos anhelar, porque esa es una realidad que nos aguarda a nosotros, los hijos del Señor. ¿Por qué no piensas en eso? La respuesta para muchos es: estoy ocupado en las cosas del mundo. Y la respuesta quizás de otros es: no me había detenido para contemplar las enormes bendiciones que Dios me ha dado, y no me había detenido para contemplar la plétora de bendiciones que aún me aguardan cuando llegue a casa. ¡Qué desgracia! Por eso vivimos endebles, por eso vivimos desanimados, porque no estamos mirando con esperanza las bendiciones celestiales, hermanos. Como les dice, un peregrino vive agradecido por las bendiciones que ha recibido. ¿Y quién de ustedes no ha recibido bendiciones? ¿Quién de ustedes puede decir: no ha recibido ni una bendición de parte de Dios? El peregrino siempre vive agradecido con esas bendiciones. Vive agradecido con esas bendiciones, pero aún más vive esperanzado por todas aquellas bendiciones que le aguardan cuando llegue a casa, como lo hemos dicho en 2 ocasiones. Y qué contrastes, hermanos. La esperanza de muchos que profesan la fe cristiana es la de tener oro y plata y dinero. Mis amados, el verdadero peregrino piensa en algo más grande que todo el oro, que toda la plata y que todo el dinero que tú jamás te imagines. El verdadero peregrino piensa en la herencia de la que Dios le ha hecho copartícipe junto con Cristo. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Una herencia que no puede ser corroída ni por el orín, ni por la polilla, ni puede ser robada por el ladrón. Pongamos las cosas en perspectivas, mis amados. Somos cristianos, sí, pero parece que relacionamos la palabra cristianos con este mundo, y me toca hacer las cosas de este mundo. Y claro que nos toca hacer cosas para honrar al Señor y para honrar nuestros hogares, pero hermanos, nosotros vivimos esperanzados de ese futuro glorioso que Él nos ha prometido y que en verdad nos aguarda. Así que el cristiano no piensa, al cristiano no lo mueve ni el deseo de tener oro o plata. El cristiano camina esperanzado porque hay una herencia incorruptible esperándolo. Hermanos, ¿saben? Y para creer esto se necesita el don de Dios. Para creer esto se necesita fe, y para gozarse en estas verdades se necesita fe. La esperanza de muchos profesantes se basan en las cosas que tienen. La esperanza de nosotros, los creyentes, se basan en las promesas de Dios. Las cosas que tú tienes pueden faltar el día de mañana. Dios jamás faltará a su palabra y siempre cumplirá su promesa. Recordemos pues, hermanos, el peregrino vive con esperanza. Y vive con esperanza, y quiero que presten atención a este sencillo ejemplo, porque esa esperanza es como una brújula en el caminar del creyente. Esa esperanza con la que vive un cristiano es como una brújula en su peregrinaje. Y este ejemplo quizás sea un poco tonto y quizás no sea muy relevante para algunos, pero piensen esto: cuando las personas toman sus coches, sus vehículos y tienen un tiempo libre, diga usted una semana, y quieren viajar hacia la costa, bueno, estas personas tienen la esperanza de llegar, tienen el deseo de llegar. La persona piensa en el descanso que va a tener. La persona piensa, está esperanzado en que va a llegar y va a ver el sol cayendo y va a descansar, y la brisa va a proveer un poco de descanso para su cuerpo. Hermanos, y son estas cosas las que hacen que quien se dirige a ese lugar no se distraiga para terminar en otro. Espero que hayan visto el punto. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es que una persona verdaderamente con la esperanza, con el anhelo de llegar al cielo, es una persona que se conduce tan cuidadosamente como puede, porque no quiere equivocarse y terminar en otra parte, queridos hermanos.
cuando hablamos de tenemos esperanza de llegar al cielo, hablamos de todas esas expectativas santas que nos aguardan, y en virtud de eso nosotros estamos enfocados en ese objetivo. Por eso decimos que la esperanza de nosotros los creyentes es como una brújula que no nos va a dejar desviar, hermanos. Esa esperanza también nos ayuda a poner las cosas en una correcta perspectiva. El peregrino se cansa, el peregrino se enferma, el peregrino puede sufrir escasez o puede sufrir persecución, pero a pesar de esto, el peregrino en medio de la enfermedad, de la escasez, del abandono o de la persecución, él sabe, escuchen, que el futuro bendito que le aguarda no incluye ninguna de las cosas que hoy sufre, hermanos. Y eso es de gran ánimo en la vida de quien camina en pos de Cristo. Por eso decimos que esa esperanza bendita para la que el Señor nos hizo renacer es una esperanza que nos ayuda a mantenernos enfocados en el destino final, y en segunda instancia nos ayuda a poner en perspectiva las tribulaciones, las dificultades, las enfermedades, y nos ayuda a ver con mayor estima ese gozo eterno e infinito que nosotros tendremos cuando lleguemos a casa. Pero de nuevo, para abrazar esta bendición y para probar las mieles que hay en estas palabras, necesitamos fe. Entonces, hemos dicho, mis amados, que el peregrino es alguien que vive de manera esperanzada. En segunda instancia, el peregrino es alguien que vive sabiamente. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Vamos a leer hasta ahí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Piense en usted cuando se emborrachaba. Espero que estas sean las palabras apropiadas. Espero que a usted no le caiga aquello de piense en usted cuando se emborracha. Piense en usted cuando se emborrachaba, y si usted ha tenido la dicha de jamás emborracharse, entonces piense en otros a quienes ustedes hayan visto borrachos. Y observemos su caminar. No saben hacia dónde se dirigen. No tienen idea. Generalmente hablando, andan desorientados porque el alcohol afecta sus sentidos. Andan desorientados porque ustedes ven que ellos se mueven para un lado y para el otro, y no es porque en realidad se les esté moviendo el piso, sino que habiéndose sumergido en el alcohol, ellos creen que se mueve el piso y tienen que ser entonces contrabalance para el otro lado, y ahí es cuando se tiran y se caen. Así andan los borrachos. Se mantienen tropezando. Son titubeantes, andan adormecidos, andan sin poder y sin fuerzas para resistir ningún ataque. Son de las pocas cosas que puedo hablar y que quiero hablar al respecto de esto. Pero ¿por qué yo los pongo a pensar en un borracho, mis amados? Porque un peregrino vive sabiamente, y la sabiduría en la vida de todo verdadero peregrino se demuestra en vivir de manera sobria. Y eso implica en vivir absteniéndose de todo aquello que pervierta su correcto caminar en Cristo. De la misma manera como el alcohol pervierte el correcto caminar de una persona, así el pecado pervierte el correcto caminar de una persona. Hermanos, cuando hablaba de
de desorden, de un caminar desordenado, de un caminar tropezando, de un caminar adormecido o de un caminar enclenque y débil. ¿Estaba refiriéndome a tu vida? ¿Será que atiné mientras describía a esta persona ebria? También describía tu caminar en Cristo. ¿Será que le di? Tenga cuidado, porque así andan aquellos que no conocen su destino. Así andan aquellos que no tienen esperanza. Así andan aquellos que no andan sabiamente. Amigos, si andar sabiamente tiene muchísimas implicaciones prácticas, y mientras no, por cuestiones de tiempo, no me puedo detener en todas ellas, yo quiero que usted piense de verdad, de manera honesta, en lo que le voy a decir. Cuando hablamos de que un peregrino no solamente es alguien esperanzado en las bendiciones celestiales, sino que también decimos que el peregrino es alguien que vive sabiamente, y en primera instancia esa implicación de vivir sabiamente la encontramos en la sobriedad del peregrino. Podemos decir que un peregrino anda con cuidado, no anda a prisa, anda con cuidado, siempre prestando atención al camino que va transitando, nunca confiado. ¿Sabe? Tiene la certeza porque vive esperanzado, sabe que va a llegar, sabe que lo están esperando en las moradas celestiales, pero tiene cuidado con su camino. Un verdadero peregrino anda de manera sobria, cuando anda despierto, en estado de alerta. ¿Ven? El borracho, por un lado, no tiene alerta. Viene el ladrón y hace con él lo que bien le parezca. Pero el peregrino anda de manera opuesta. El peregrino anda de manera sobria. Y una de las implicaciones de la sobriedad en el caminar cristiano es que está pendiente en contra de las acechanzas de aquel que lo quiere ver en el suelo. Hermanos, el peregrino se abstiene del pecado, o al menos se esfuerza por decirle no al pecado. El peregrino tiene carácter. ¿El borracho tiene carácter? Claro que no. El borracho es un pelele que, como dicen en este país, mata por pura coba a la mamá. El borracho no tiene dominio ni control sobre sí mismo. El creyente, el peregrino, tiene carácter. Carácter para decir no. La persona ebria no tiene el poder para decir no. Por el contrario, el peregrino tiene el carácter, porque es una persona sobria para decir no. Hermanos, pero dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ya hablamos de la sobriedad. El segundo aspecto que caracteriza una vida diligente, el segundo aspecto que caracteriza una vida sabia es o implica el entendimiento. El ebrio es una persona que no tiene entendimiento. El peregrino, por la gracia del Señor, tiene las facultades que Dios le ha dado para comprender cuál es su buena voluntad. Lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, es que el peregrino usa los dones y las facultades que Dios le dio, y los usa no para su beneficio, sino para agradar al Dios que se las dio, hermanos. Y una de esas facultades es el don del entendimiento. Hermanos, aquellos que no son peregrinos no comprenden que están bajo condenación y por eso andan como vagabundos, no tienen esperanza. Pero el peregrino es una persona entendida. El peregrino es una persona, recuerden lo que leímos ahora, el peregrino entiende que Dios juzga las obras de todos, sin hacer excepción de personas. Y porque sabe y porque entiende que Dios juzga las obras, mis queridos hermanos, él entonces vive con temor y temblor. ¿Cuántos días? Dice,
todos los días de su peregrinaje. Eso es entendimiento. Entendimiento, hermanos, no es comprender tanto así las verdades del Señor. Entendimiento es comprenderlas y ponerlas por obra. Eso es una vida, un caminar entendido a la luz del pasaje que contemplamos aquí. Esa es la manera como tú andas, hermano. ¿Andas de manera entendida? ¿Conoces que tus obras son juzgadas por Dios? ¿Temes a Dios? ¿Te apartas del pecado? Eso es vivir de manera entendida. Yo te quiero decir algo. Y este ejemplo es un poco fuerte, pero quiero ejemplificar qué es vivir de una manera entendida. Y lo pongo de esta manera. Como creyente, tú le has fallado al Señor. Bueno, todos, pero como creyente le has fallado al Señor. Como creyente has pecado en contra de tus hermanos. Como empleado has pecado en contra de tu jefe. Quizás has pecado en contra de tu familia. Quizás no has sido fiel con la iglesia. Esa es la realidad de este peregrinaje, hermanos. No es lo normal, pero es la realidad, es la consecuencia de ese pecado remanente que aún mora en nosotros. Esas cosas las hace el peregrino. Puede que las haga. Pero si decimos que el peregrino anda con entendimiento, y si definimos el entendimiento como todo lo contrario a la necedad, entonces podemos decir que si usted es un verdadero peregrino, usted es alguien que se está esforzando por no cometer los mismos pecados que cometía libremente antes de haber sido salvo. Usted también se está esforzando por no cometer los mismos pecados que ha cometido durante ese peregrinaje celestial. Entonces, si por algo se caracteriza el verdadero peregrino, es por ese caminar con entendimiento. Y ese caminar con entendimiento redunda en un esfuerzo por parte del peregrino en no volver a caer en lo mismo que ha caído. Recuerden, necio es el que repite sus pecados una y otra vez. El entendido es el que se esfuerza por la gracia del Señor, por no volverlos a cometer, hermanos. Podemos decir entonces que si usted es un peregrino, usted es alguien que se esfuerza por no volver a cometer esos pecados y no alguien que vive cometiendo esos pecados. Eso te debe quedar muy en claro. O te lo pongo de una manera mucho más específica. Aquel que por la gracia de Dios se esfuerza por no cometer los pecados o esos mismos pecados, es aquel que vive como un peregrino, pero aquel que vive cometiendo los pecados que siempre ha cometido, y perdóname por esto, no es alguien que vive con entendimiento, sino alguien que vive, y aquí la palabra no son mis palabras, es la palabra del Señor, es la palabra la que dice, aquel vive no como el peregrino entendido, sino como el perro que vuelve a su vómito. Hermanos, si a usted le vendieron un cristianismo donde solamente era pasar al frente, levantar la mano y hacer una oración, lo engañaron. Si a usted le presentaron un cristianismo donde todo es playa, brisa y mar, queriendo con eso decir donde todo es perfección, salud, dinero y prosperidad, déjeme decirle, lo engañaron. Si a usted le dijeron que la vida cristiana era una vida hermosa, donde usted iba a caminar sobre pétalos de rosa, lo engañaron. Porque este es el camino y esta es la manera de caminar de los peregrinos, hermanos queridos. Personas esperanzadas en las promesas, personas que viven sobriamente y personas que viven con entendimiento. Así se vive el peregrinaje bíblico del que nos habla la Escritura, valga la redundancia.
Así que antes de pasar a mi tercer punto, yo quiero preguntarle, a limpia conciencia, ¿es usted un peregrino? Porque un peregrino no es aquel que vive su vida desesperanzado. Porque un peregrino no es aquel que vive su vida como un borracho, de manera desordenada. Porque un peregrino no es aquel que vive su vida como un necio, cometiendo los mismos pecados de siempre. Así no vive un peregrino, así no camina un peregrino, así no se comporta un peregrino. Y eso precisamente nos lleva a nuestro último punto, hermanos. Un peregrino no solamente vive esperanzado, un peregrino no solamente vive de manera sabia, sino que un peregrino, en última de cuentas, es un hijo obediente. Ese es un peregrino. Pero hermanos, me acerco al final, y aunque podríamos hablar por mucho más tiempo de estos dos aspectos que a continuación voy a mencionar, dentro de este tercero, el peregrino es un hijo obediente. La pregunta es, en el contexto de este pasaje, ¿cómo cree usted, hemos leído este pasaje, cómo cree usted que el peregrino manifiesta su obediencia durante su peregrinaje? Entonces, hermano, repito, con el riesgo de sonar repetitivo, esto debe quedar clavado en nuestros corazones. La vida del peregrino es una vida en esperanza. La vida del peregrino es una vida sobria. La vida del peregrino es una vida entendida. Pero la vida del peregrino es una vida obediente. Ahora, ¿cómo crees tú que manifestarás tu obediencia? ¿Con palabras diciendo soy obediente? ¿O con los hechos que testifican que en verdad te estás sujetando a aquel que tú dices llamar Dios y Padre? ¿Con palabras o con hechos? Lo dijimos al principio, no es con palabras, es con hechos. La primera manera, hermano querido, en la que vemos la obediencia de un verdadero creyente en su peregrinaje es, quizás relacionado con el punto anterior, es teniendo cuidado de no hacer lo que hacía antes. Miremos el versículo 14. ¿Cómo dice? Dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis. Hermanos, esta palabra me encanta. Esa palabra conformar en el original griego proyecta la idea de un patrón, de algo que da forma o de un molde, como para tortas. Usted echa algo sin forma, la masa, pero el molde le da la forma. Esa es la palabra que usa el apóstol Pedro en este versículo 14. Y lo que Pedro está diciendo es, no se amolden a esos deseos impuros que los caracterizaba antes que Dios los salvara. No permitan que esos deseos desfiguren la forma que Dios les ha dado. Oh sí, hermanos, claro, Dios nos ha regenerado y ciertamente eso no se perderá. Ciertamente la imagen, si algo se conoce de los peregrinos, porque se irá perfeccionando hasta que llegue a la perfección. Pero el apóstol Pedro nos recuerda el peligro del mundo en el que estamos y nos dice, oíd, tened cuidado, vosotros, aquellos que sois hijos obedientes, tenéis cuidado en que los deseos que antes tenían no vuelvan a formarlos, a comprimirlos o a deformarlos. Tened cuidado, es tu responsabilidad. Así que, lo que está diciendo el apóstol Pedro es, no hagan lo mismo que hacían antes de que Dios los levantara de la muerte para esa esperanza viva. No hagan lo mismo. Hermanos,
La vida del peregrino se conoce por eso, porque es una vida que no es amoldada ni formada por esos deseos llenos de concupiscencias y de pecaminosidad. Y si alguien le pregunta, oiga, ¿usted por qué ya no roba? ¿Se acuerda cuando robaba? O si alguien le pregunta, ¿usted por qué ya no miente? ¿Cómo era de mentiroso? O si alguien le pregunta, ¿usted por qué ya no dice groserías como era de vulgar? O si alguien lo cuestiona porque usted no baila ni toma trago como antes, respóndale. Si es que esa es la verdad, respóndale, amigo. Por la gracia de Dios, Dios me hizo su hijo, y como hijo de Dios, ahora solo quiero obedecerle. ¿Usted es capaz de responderle así? ¿O le da pena responderle así? ¿O le es más fácil hacer lo que hacía antes de que fuera salvado? ¿Sí? Bueno, la palabra dice que el peregrino es alguien que no cae presa de los deseos que lo asaltaban y que lo dominaban y que lo formaban antes de ser salvo. Si alguien le pregunta, ¿usted por qué ya no hace esas cosas? Dígale, por la gracia del Señor, el Señor me hizo su hijo, y como hijo de Dios, ahora no quiero que esas cosas que hacía desfiguren la imagen que Dios ha creado en mí. Respóndale de esa manera. No os conforméis, no os sometáis, no os amoldéis, no os acomodéis, no os acostumbréis a los deseos que antes dominaban sus vidas. Pero estamos hablando de obediencia, y hay una segunda cosa que caracteriza la obediencia en la vida de un peregrino. Y como les dije, podemos hablar mucho de esto, pero vamos a hablar poco. Y es la santidad. La santidad no es un concepto etéreo, ni emocional, ni de color blanco, ni vestido de sábanas largas. La santidad es el producto, es la obra, es el resultado de la gracia de Dios en la vida del peregrino. Y dice el apóstol Pedro, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos apartados del pecado. Y Pedro nos dice, aún en los versículos, en los dos versículos que le preceden, en el 15 y en el 16, nos dice, como aquel que os llamó, como aquel que os dio vida, como aquel que os liberó, como aquel que os levantó de los muertos, sed santo, sed también vosotros santos. Y le repito, la santidad no es un concepto, ay, tan hermosa la santidad, y nos imaginamos como un ángel blanco. No, hermanos queridos, la santidad es usar la gracia que Dios nos ha dado para mortificar ese remanente de pecado que queda en el corazón y para apartarnos del pecado que está a nuestro alrededor. Así debemos proceder, así debemos vivir, así viven los peregrinos. Bien dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si alguien algún día te dice, santurrón, beato, no pues, ¿qué vamos a hacer con San Carlos? ¿Qué vamos a hacer con Santa Laura? ¿Qué vamos a hacer con San Andrés? No pues, ahora vea usted, ¿qué vamos a hacer con el santo? Respóndele, si es que estás mortificando tu carne, si es que te estás apartando del pecado, si eso es una realidad en tu vida, respóndele, ¿sabes? Aquel que por la gracia de Dios me hizo su hijo, ese es mi Padre, y ese mi Padre es santo, y yo quiero que me entiendas, amigo, yo no puedo ser de ninguna otra manera, porque mi Padre siendo santo me llama a mí a ser santo. Por eso no hago lo que tú quieres que haga, por eso no practico aquello a lo que tú me estás invitando a hacer. Porque mi Padre es santo, por eso
yo soy santo. Hermanos, venimos pues al final. Y si invocáis, repito, por Padre, si ustedes en verdad están invocando por Padre a aquel juez que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, miren, conducíos, vivid con temor algún tiempo de vuestro peregrinaje. Los domingos solamente, las semanas que tengas buenos ánimos. No, hermanos, eso es para los profesantes, que ellos vivan como quieran. Esta es una carta para creyentes, y Pedro asume que tienen la gracia para vivir con esperanza, para vivir de manera sobria, para vivir de manera sabia, para vivir de manera obediente y para vivir de manera santa. Yo no les estoy llamando a que hagan algo que no puedan hacer. Sería totalmente una falacia llamarlos a ser santos cuando yo sé que no pueden ser santos. Yo no los llamaría a tener una vida sobria si eso fuese un imposible. Yo solamente me limito a repetir lo que dice el apóstol Pedro, porque inspirado por el Espíritu Santo, él sabía que estos hermanos dispersados estaban sufriendo, pero que tenían que guardar la esperanza, que estaban siendo atribulados, que estaban siendo acongojados, pero que debían vivir de manera sobria, hermanos, porque esta no es nuestra casa. Somos peregrinos. Y si hemos fallado hasta el día de hoy en comprender esta hermosa y gran realidad, entonces pidámosle al Señor que por favor, que a partir de hoy, de este instante, nos conceda la gracia para apersonarnos de esta verdad, para mirar el futuro que nos aguarda con esperanza, para estar pendientes de aquel enemigo de nuestras almas y caminar de manera sobria, para manifestar nuestro amor por medio de la obediencia y para imitar a nuestro Padre, que es santo, hermanos. Esa es la manera como vive un peregrino. Esa es la manera como debemos vivir tú y yo. Quiera el Señor pues darnos gracia para tal cosa.